Ya. Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a tener oración para comenzar. Señor, te rogamos que nos acompañes en esta mañana y nos guíes para meditar en tu palabra y poder recibirla de corazón. Por Jesús lo pedimos. Amén. Quisiera comenzar esta mañana con un comentario respecto eh, al tema de los diccionarios. Los que ya han estado revisando el material de este curso verán que se usa bastante como el tema de las palabras, el idioma original, el griego especialmente. Y, mm, y esto tiene su origen. Yo recuerdo cuando niño, en mi casa habían varios diccionarios, pero había uno en particular que me gustaba mucho, que era pequeñito y muy grueso, y de hojas como de esa. ¿Conocen esos libros que como que huelen antiguos y un olor como a nuez? ¿Mm? Ya. Es un diccionario así, todavía existe. Y tenía imágenes, dibujos como, digamos, grabados antiguos en los bordes. ¿Ya? Y yo tengo dislexia y no lo sabía, lo supe en la universidad y en ese tiempo me costaba mucho leer, pero con los diccionarios no era tan complicado porque son frases cortas y traía monitos. Entonces era como perfecto. Lecturas breves y dibujos. Me gustaban los dibujos, entonces me acuerdo que siempre los revisaba. Y el amor por los diccionarios derivó en después estudiar como hermenéutica y el tema de los idiomas bíblicos, siempre me interesó. Y de ahí que el libro Los lenguajes del amor está lleno de eso. ¿Mm? Entonces pensé, ¿y qué dirá la RAE, es decir, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, sobre el amor? Años atrás lo había buscado y dije, busquemos la RAE. Pum, y dije, oh, hay una aplicación y pum, listo, tengo la RAE en mi celular. Ni siquiera necesito internet, la tengo ahí. El diccionario completo de la RAE en mi... fue interesante. Y leí la definición de amor y se las voy a leer ahora. Comparen voy a leer dos definiciones, las dos primeras que están en este diccionario. Comparen esta definición con lo que hemos hablado y lo que está en la escritura respecto al amor. Y vamos a llegar a cosas bien interesantes. ¿Ya? Dice así: amor, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Segunda, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para vivir, comunicarnos y crear. Está bonita. Por lo menos son dos definiciones así como, wow, muy poéticas. Son como contundentes. Uno pensaría, amor, dícese de algo, ¿ya? Típico así como de RAE. ¿Sí? Pero aquí como que le pone color y le pone así como textura, es como una linda definición. Una hermosa definición que no tiene nada que ver con el amor ágape. ¿Por qué? ¿Alguna opinión? ¿Por qué no tiene que ver con el amor que estamos estudiando en el texto bíblico, específicamente en Corintios? ¿Sí? Porque el amor ágape se centra en el bien del otro, porque se aprende a gozar del bien ajeno como si fuera propio. Bien, excelente. No voy a seguir preguntando porque ahí ya llegamos a un punto exacto, ¿ya? El amor que nos describe la Escritura y que es el que estamos estudiando, no tiene el foco en sí mismo. Estas dos definiciones, como las pudimos observar,
Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, es decir, tengo una carencia y requiero de un otro para que la supla, busca el encuentro y la unión con otro, al cual necesita en el fondo. Necesito algo en el otro y por eso lo amo para conseguir algo. La otra definición también es muy parecida. Me siento atraído, busco reciprocidad, hay deseo, porque el otro me completa. También está la idea de tengo una necesidad y voy al otro y la suplo a través de esta persona, de lo que hace, dice, piensa, etc. El amor que nos plantea la Escritura tiene una dirección inversa. De hecho, esa es la característica distintiva de todos los tipos de amor que en griego, les dije, se los comenté en la primera clase, son como 16, 17 tipos de amor, conceptos que están asociados al amor. Y ágape era uno de los que no estaban mencionados casi en la literatura griega antigua. Por eso el cristianismo lo toma y además tiene una etimología muy ligada al tema de un cuidado pastoral, de un pastor que cuida ovejas, no metafóricamente. Y hace una distinción, por lo tanto, muy significativa. El amor, en un sentido cristiano, brota de aquel que ama. Su fuente es del que ama y no brota de una necesidad en el que ama que tiene que ser suplida a través del objeto amado. Es decir, el amor es algo que se da, no que se anda buscando en un otro. Por lo tanto, desde la perspectiva cristiana, tiene mucho sentido la frase nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, que está en la primera carta de Juan. Y también lo podríamos plantear así, nosotros podemos amar a otros porque Dios nos amó primero. Podemos amar a Dios y podemos amar al prójimo en tanto hemos recibido eso que damos. No podemos dar lo que no tenemos. El amor ágape o el vínculo ágape, un vínculo sin fronteras, es algo tremendamente o radicalmente distinto a lo que se plantea en la literatura respecto al amor, que no sea desde el trasfondo bíblico. El amor brota de la fuente que es amor puro, el amor mismo, Dios. Dios se define a sí mismo en la Escritura como amor, no cualquier amor, amor ágape, este amor incondicional. Y este amor incondicional nos permite, cuando es cobijado en nuestro ser, cuando Él adviene a nosotros, irrumpe en nuestra vida, nos permite amar de esa forma, sin necesidad de estar necesitado del otro para amarlo. Bueno, ese era un comentario inicial que quería traer a colación y hacerlo como un comentario introductorio para nuestro tema de hoy. El verbo que iniciamos hoy entra en una categoría distinta a los dos primeros que ya revisamos. Los dos primeros verbos tenían que ver con el amor es paciente o la paciencia y, o como lo traduce la Reina Valera 60, el amor es sufrido, esta capacidad de soportar asertivamente el mal del otro, asertivamente, no sin límites, sino poniendo los puntitos sobre las i, pero amorosamente, y el amor que busca el bien, especialmente de quien lo requiere, quien lo necesita. ¿Ya? La semana pasada hubo algunos como comentarios respecto a la diferencia con la bondad y la benignidad, y bueno,
el concepto del amor el amor es benigno, hace alusión especialmente a la naturaleza como misericordiosa del amor, más que a la bondad en el sentido de rectitud, ¿ya? Porque uno puede ser bueno en el sentido de que es así la cosa, o bueno en el sentido de ser compasivo, ¿ya? Y el segundo verbo habla de esa dimensión más compasiva, ¿ya? Que tiene que ver más con la gracia. El tercer verbo que vamos a revisar plantea que el amor no tiene envidia, dicho en la traducción habitual Reina Valera 1960. Pero fíjense, está planteado en negativo. Por eso les dije que entramos en otra categoría. La escritura tiene algo muy especial. Siempre cuando dice un no, hay un sí. O cuando hay un sí, siempre hay un no. Cuando, por ejemplo, nos dice Dios, no te inclinarás delante de nada que no sea yo, dice el Señor. Ahí está implícito de que solo te inclinarás ante Dios. No te inclinarás ante nada. ¿Se acuerdan que les mencionaba esto? Que esa simple verdad ya es radical y les trajo mucho problema a los primeros cristianos. No se inclinaban ante la estatua del César como Dios. Y eso les costó la vida a muchos. Entonces, cuando Dios dice un sí, implica un no también. Obedecer a Dios significa desobedecer a muchos. No sé si lo habían pensado alguna vez. Porque a veces se plantea, hay que ser obediente a ultranza. Pero ¿a quién? ¿A quién hay que obedecer? Pues si a Lucifer hay que ser obediente, ¿no? A un dictador déspota sanguinario. En ocasiones, obedecer a Dios significa oponerse, pacíficamente, pero oponerse al mal. Bueno, también con los verbos del amor entramos en este juego. El amor no tiene envidia. Vamos a revisar con más detalle qué significa eso. Pero la pregunta implícita es, entonces, ¿qué sí? ¿Qué es lo contrario a la envidia? Y ahí sale una riqueza también tremenda del texto. ¿Ya? Bueno, comencemos con algunas preguntas para abrir el diálogo. ¿Cómo puede una comunidad aprender a celebrar sinceramente el bien ajeno en lugar de compararse y competir? Pregunta abierta para que un par de comentarios. Repito la pregunta. ¿Cómo puede una comunidad aprender a celebrar sinceramente el bien ajeno en lugar de compararse y competir? ¿Sí? Ya enseguida viene. Bueno, yo coloqué acá que debemos comprender que cada persona es bendecida y que Dios tiene un camino para cada una y que cada propósito y cada persona, si busca el reino de Dios, su verdad y su justicia, tendrá todas las añadiduras. Ya, muy bien. Cada persona tiene un camino y Dios trabaja en ella y es bendecida de un modo particular. Y si busca el reino de Dios, lo demás va a ser añadido. ¿Alguna otra opinión? ¿Cómo podemos celebrar comunitariamente el bien del otro? Sin entrar en competencias, ¿sí? No estaba en las lecciones anteriores, pero el alegrarse por los éxitos de las demás personas. Cuando una persona llega a Cristo, yo me gozo porque la persona llega a Cristo. Yo creo que es una forma también de el demostrar la no envidia. Muy bien. Ya. La alegría ante la alegría del otro. Cultivar la alegría por la alegría del otro. Ya estamos dando en el blanco de lo contrario a envidia. Fíjense, vamos rapidito. Alegrarse por la alegría del otro.
¿Qué reacciones internas aparecen en nosotros cuando otro recibe reconocimiento, alegría o bendición? No sé si esta pregunta la voy a hacer tan abierta, porque aquí lo políticamente correcto todos lo sabemos. Vamos a decir, no, yo me alegro y es tan lindo cuando a otro le pasan cosas buenas. Pero la verdad es que puede que a veces no suceda eso en un corazón incluso que conoce a Cristo. Em, por eso está este texto en la Biblia. Por eso el amor no tiene envidia. Por eso Pablo lo plantea, el amor no tiene envidia. Y lo dice en un contexto donde reinaba la envidia, en los cristianos de Corinto. ¿Ya? ¿Sí? Enseguida viene el... Voy a partir diciendo que, por ejemplo, es un hábito. Crear un hábito de no tener, de agradecer que el otro recibió algo. Ujú. Ya. Muy, muy interesante el concepto y que en realidad se aplica a todo lo que estamos estudiando. Es muy importante el concepto de hábito. Un hábito, enseguida, allá, allá, allá. El hábito es un concepto clave, porque el amor en cierto sentido también se puede plantear como una conducta que se va desarrollando por la repetición, y un hábito bueno, digamos, la literatura antigua lo definía como una virtud. Un hábito malo es un vicio. Un hábito bueno, una virtud. Entonces, el amor también es una virtud. De hecho, está dentro de las virtudes teologales, amor, fe y esperanza. Un concepto de virtud, y el concepto de virtud lleva interno la estructura del hábito. Una conducta que se repite y se va desarrollando, y se va incorporando y se va automatizando incluso. ¿Sí? Sí, pastor, perdone que opine tanto, pero también el hecho de que a la otra persona le vaya bien, a uno le trae paz, le trae sosiego a la vida de uno también, y también gratitud del hecho de que a la otra persona también le pueda ir bien. Ya, palabra clave. Dejémosla ahí al nota al pie de página, gratitud. ¿Ahí atrás? De hecho, esa era la palabra que yo iba a mencionar, gratitud, porque a mí me llena el corazón cuando a otro le va bien. Siento que eso tiene que ver mucho con gratitud a Dios. Siempre, siempre, siempre. Y algo que yo siempre le transmito a mi hijo, a mi familia, es que el versículo que dice que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Y eso tiene que ver con ser agradecido de Él cuando a uno le tenga tanta gratitud como cuando al otro también le vaya bien. Uh-huh. Ya, déjenme complicar el tema. Cuando un narcotraficante muy peligroso escapa de la cárcel. Bien, me alegro. ¿Está bien esa alegría o no? Ya. Quiero leerles un texto breve y además hacer una corrección, porque la otra vez yo les dije que el Salmo 73, no, de hecho les dije el Salmo 76, más perdido todavía. Hablaba mucho sobre cómo enfrentar cuando los que hacían cosas malas les iba bien. Y esa como indignación que genera a la gente mala, porque hay gente que hace cosas malas y con intención de hacer el mal y les va bien. ¿Y qué hacer con eso? Yo dije, no, el Salmo 76 es muy bueno y no, falso, me equivoqué. Pensé, debe haber sido porque lo invertí, 73, ni siquiera era eso, era el 37, ¿ya? Así que por ningún lado hubieran llegado al salmo correcto, ¿ya? Así comienza ese salmo. Si lo quieren leer, si alguien tiene algún conflicto o alguna idea así como, pucha, conozco a gente que en realidad son fraudulentos, son gente violenta, dañina, y les va súper bien, entre comillas, dice así el Salmo 37. Pucha, me compré una Biblia nueva con letra grande de viejito y tampoco puedo ver. No te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Confía en el Señor y practica el bien, y así heredarás la tierra y la verdad te guiará, etcétera. Bueno, sigan leyéndolo después de ustedes, es un texto muy, muy lindo.
Bueno, entremos en el concepto. El verbo lo voy a pronunciar como español, ¿ya? Como los chilenos no pronunciamos la Z. De hecho, acabo de decir Z sin Z. Z, ¿ya? Feloi. Y una E, cuando la E lleva la rayita arriba, como está escrito ahí, es una E más larga, ¿ya? Feloi. Miren, Feloi. Feloi. ¿Por qué lo pronuncio así? Porque era una palabra onomatopéyica en el griego. Es decir, que su sonido, su pronunciación se parecía a lo que decía, a lo que significaba, como miau. Miau es parecido al miau de los que hacen miau, los gatos. Es una onomatopeya, ¿ya? El tambor, bom, 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 un sonido como el bom, bom del tambor, ¿ya? Onomatopeya. Bueno, ¿a qué le suena? Ya, se fueron metafóricos, ¿ya? Estamos en un país de poetas, lo sé, pero bien. Algo que hierve. Como agua, nosotros tenemos en la casa una estufa de leña y de repente uno saca agua y cae. Bueno, la Z no me sale muy bien. Pero es un sonido de algo hirviendo. Hervir de envidia. ¿Le suena? Se usa me hierve la sangre de... Bueno, no suele uno decirlo así, pero a veces se dice. Y la frase se conoce como hervir de envidia. Bueno, de ahí viene esa idea. El punto es que la palabra también tiene, bueno, es celo, celoi, celo con Z, no con C. Pero también se traduce a veces en español como celo con C. Y no es muy usual, en la Biblia a veces se usa el celo por la casa del Señor, el celo por hacer el bien, no es muy usual en el castellano común, pero también se usa así. Es decir, es un término que no necesariamente es negativo, pero aquí está planteado, en el contexto que está planteado de un modo negativo. Está en su versión, digamos, de un hervir de rabia por... Es decir, en el fondo, Aristóteles lo plantea así: dolerse por el bien ajeno. Miren que Aristóteles era bien inteligente, entonces decía cosas, en pocas palabras, muy precisas, ¿ya? Dolerse por el bien ajeno. El amor no se duele por el bien ajeno. La envidia entonces es descrita como una especie de hervor, una emoción intensa que nos complica la vida. Nos entristece, nos enrabia, nos desgasta por algo que debería ser todo lo contrario. Bueno, este verbo, que lo plantea Pablo aquí, está planteado en un contexto bien particular de la iglesia de Corinto, ¿ya? En Corinto se daban tensiones de muchos tipos. Recordemos que el contexto de 1 Corintios 13 hace alusión a lo que ya hemos mencionado como tres dimensiones de la vivencia cristiana. El tema del conocimiento, el tema de la acción servicial y la otra dimensión más carismáticas, de las revelaciones, profecías, lenguas, etc. Que son curiosamente las que dividen a las iglesias cristianas en el mundo y en la historia. Iglesias más carismáticas, iglesias más intelectuales, iglesias más de acción. Y la Escritura y Jesús mismo
no nos dice, elijan una de esas tres. No, son todas. Y lo que las articula es el amor. ¿Mm? Bueno, en la iglesia de Corinto no se daba así. Estaban los intelectuales y se creían. Bueno, tú sabes que yo sé. ¿Mm? Y otros, y a veces pasa denominacionalmente. ¿Mm? Las iglesias más intelectuales desprecian a los más carismáticos. Los carismáticos desprecian a los más intelectuales. Y los de acción dicen, pero ustedes no hacen nada, puro bla bla, o puras sienten cositas y piensan. Pero nosotros hacemos. Y el otro dice, sí, pero tú haces, me salió argentino, pero tú haces y crees que con eso te vas a salvar. Y entonces eso, por la teología dice que no. Y dice, pero que tú no sientes la fuerza del Espíritu. Ya. Puro enredo. ¿Ya? Y todos se desprecian recíprocamente. No. Estamos llamados en amor, crecer en conocimiento, crecer en carismas y crecer en acción concreta. Ese es el gran desafío. Y sin envidiar. ¿Mm? Entonces lo que ocurría es que los que no tenían tanto conocimiento miraban a los otros y decían, pero yo en cambio tengo esto. Y el otro, pero que yo, y todos, como más corazones hirviendo. ¿Mm? Primeros cristianos, que están idealizados en nuestra mente, en la Biblia no están idealizados. La iglesia de Corinto mostró las características que seguimos teniendo muchos cristianos hoy en día. ¿Mm? Habían rivalidades internas. Y dentro de esas rivalidades, la experiencia íntima se manifestaba como envidia. ¿Mm? Pablo confronta entonces a la iglesia y les anima a que frenen eso. ¿Mm? Por lo tanto, cuando nosotros nos detenemos en el concepto de envidia, no estamos hablando solo de una problemática, digamos, como personal, íntima. Es una problemática que tiene una connotación comunitaria. Afecta a la convivencia de una iglesia, por ejemplo, de una familia. Envidia entre hermanos, en una familia, por ejemplo. ¿Les suena? ¿No? ¿Cómo podemos plantear esto de un modo inverso? Cuando alguien de la familia, esposa, esposo, hermano, hijo, quien sea, te cuenta algo bueno, muy bueno, que le alegra, ¿cómo respondes? Hay varios tipos de respuestas. Una respuesta es que no hay respuesta, por ejemplo. Oye, mira oye, que subió la benzina, mira que indiferencia. Me subieron el sueldo. ¿Pero cuánto? Pero le pedí, pero ¿por qué tampoco? Pero ¿por qué no le pediste más? ¿Y por qué no? Pues si, ¿Mm? Y así. Alegrarse con el que se alegra, aunque sea algo sencillo. Como lo hace, ojo, que a veces no es que no sepamos hacerlo, porque, por ejemplo, lo hacemos con nuestros niños pequeños normalmente. O sea, nos falta el papá desintonizado y que no capta, pero en general si un niño hace digámoslo claramente, un mamarracho, o sea, un dibujo desproporcionado, ¿ya? Que uno lo diría y se lo lleva, bueno, si lo viera Picasso tal vez diría, qué bien, pero en general se lo lleva a un profesor de arte y dice, no, esta cosa está mal hecha, está desproporcionada, pero que lo hizo un niño de 2 años, ya,
Oh, qué lindo. Ya. Y se alegra. Bueno, esa, y aquí está el dibujo feo, pero no es feo, po, es lindo, oh, qué bien, sigue pintando, oh, me gustó, y lo enmarcamos. ¿Ya? De eso estoy hablando. Alegrarse con lo que alegra a otro, como lo hacemos con nuestros hijos, como lo hemos hecho. ¿Mm? Sabemos hacerlo. El punto es que seleccionamos personas con nuestros hijos pequeños. Ya después tiene 6 años y me saqué un 5,9, papá. ¿Y por qué no un 7? Ya como que cuac, ya no es tan lindo el dibujo, ¿me entienden? Entonces, la actitud en el fondo que es lo contrario a la envidia y que restaura esa condición hirviente y negativa, es estar atento a la alegría, a la celebración, al bien del otro y no complicarse con eso. Alejarnos lo más que podamos del malestar ante el bienestar del otro. ¿Mm? Y cultivar, para que se transforme en un hábito, en una virtud, esa alegría. Y ojo, que no estoy hablando de algo tan difícil. El amor muchas veces tiene expresiones que son bastante, digamos, como microexpresiones. Si ustedes toman en cuenta, por ejemplo, esto que estamos hablando ahora, alegrarse con la alegría de los que amo y expresarlo, en lugar de, ay, pero, pucha, yo quisiera que en realidad, y bueno, no entrar en ese juego, sino alegrarse. Ya el hecho de que estemos conversando de esto, al salir de acá, llega tu amiga, amigo, vecino, tío, papá, y te dice, oye, me pasó esto y estoy contento. Oye, sí, que harto subió la benzina. No, no desviarnos, acoger esa alegría y wow, qué bien. ¿Mm? Y cultivar eso. Ahora, estamos, eso en el espectro más cercano. Dar un paso más es, llega tu compañero de trabajo, que no te cae bien, y que lo ascendieron, y que lleva menos tiempo que tú, y que lo hace peor que tú. Estoy poniendo todas las dificultades de facilitar la gratitud y la alegría, pero el Señor nos llama a alegrarnos también. Es más difícil, ¿o no? Pero si nos alegramos de nuestro niño que dibuja una cosa y nosotros le decimos, wow, qué lindo, porque es nuestro niño, es muy fácil eso. Jesús lo decía así, pero es requete fácil amar a los que te aman y a los que no, pues si ahí no hay gracia. Gracia, literalmente en el sentido de regalo no merecido, en el sentido teológico. Ahí no hay gracia. La gracia es alegrarse con el que no te cae bien. Alegrarse con el que incluso te puede haber dañado. Pero siempre alegrarse del bien. Vale mencionarlo. Que le haya resultado la estafa del siglo a un delincuente internacional, no me puedo alegrar de ese bien, porque es un mal. ¿Mm? Y menos envidiarlo. ¿Ya? Pero ahí se aplica la no envidia, digamos. El amor ágape, o el vínculo ágape, me gusta llamarlo vínculo ágape, se opone a la envidia porque no vive desde la escasez ni desde la autoafirmación defensiva. El cristiano o la cristiana se caracteriza por algo muy, muy específico. Y Pablo lo dice de una forma hermosa en 2 Corintios 6:10.
Parecemos tristes, pero estamos siempre alegres. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero lo tenemos todo. ¡Pum! Se acabó. ¿Envidiar qué? ¿Escasez de qué? ¿El pasto del vecino más lindo que qué? Si tengo todo. Tengo lo fundamental que le da sentido a mi existencia y que me define. Cuando estudiamos Santiago, en varios momentos abordamos el tema de la identidad. El cristiano, la cristiana tienen una identidad sólida que no está en manos de los demás, ni está en manos de uno mismo, está en manos de Dios. Soy quien Dios dice que soy, tengo lo que Él dice que tengo. Tengo lo fundamental y soy muy, muy, muy amado. Eres muy, muy amado. De hecho, no te pueden amar más. No se le puede sumar algo más. Porque Dios nos ama sin límite. De eso se va a tratar la eternidad, de seguir profundizando en esa belleza y riqueza de su amor, en su naturaleza amorosa. Estamos sostenidos por ese amor. Y es cierto, hay ocasiones donde las cosas parecieran que se complican y como que nos faltan cosas. Y ahí podría como encenderse oh, pero mira, el otro tiene, yo no tengo, ay, ¿por qué? Y se conecta esto mucho con el mensaje que dio el pastor Cristian sobre la codicia y que sigue hoy día. La codicia y la envidia están muy conectadas, ¿ya? Entonces, conectarnos con esta verdad tremenda de que ya ha sido suplido lo fundamental, porque el corazón del ser humano tiene un vacío del tamaño de Dios. Ahí se resume todo. El amor de Dios llena ese vacío y lo demás puede estar o no estar. El Señor es mi pastor. Nunca me va a faltar. Él. ¿Me puede faltar pan? ¿Le ha faltado pan alguna vez? Puede faltar pan. Se corta la luz. Salud puede faltar. Por eso la mejor traducción de esa frase es: el Señor es mi pastor, no me faltará. Él nunca me faltará. Y si Él está, tengo lo suficiente. Y tengo lo necesario. Por lo tanto, no amerita que envidie nada de nadie. No porque yo sea superior, sino porque Dios ya suplió mi necesidad fundamental. Y de hecho, a veces la envidia suele ser, desde esta perspectiva, un tanto, voy a decirlo suave, digamos, necia, para no decir estúpido, ¿ya? Porque suena muy feo, muy fuerte la palabra estúpido, pero la acabo de decir 2 veces, perdón. ¿Ya? Pero es así, es como necio desear algo que tiene otra persona, pero que evidentemente no la hace feliz, teniendo lo que sí nos hace feliz. ¿Me siguen? A veces se envidia a personas que tienen, por ejemplo, mucho dinero o mucha fama o mucho, no sé, que belleza, mucho, las cosas que digamos que transmite el sistema. Y gente bella, con fama y mucho dinero, muchas veces lo explicitan públicamente que son profundamente infelices. Por eso la envidia tiene un elemento de necedad, si lo vemos desde esta perspectiva. Comprender qué es lo fundamental, y si lo fundamental ya lo has acogido en tu corazón, alégrate por el bien del otro. Y pide para que conozca el bien más profundo. Y compártelo.
¿Mm? La envidia puede esconderse bajo formas religiosas, intelectuales o morales. Puede aparecer como celos de ministerio, molestia frente al reconocimiento de otro o amargura ante la prosperidad ajena. Por eso requiere discernimiento espiritual honesto y, digamos, fino, ¿ya? Porque podemos creer que no, y además son de estas cosas difíciles de reconocer porque son feas, así como que, no, y el club de los envidiosos, no existen, ¿me entiendes? Como, y andar, soy envidioso de una camiseta, no, nadie haría eso. ¿Mm? Es feo y necio, pero feo. Por lo tanto, es muy probable que tratemos de escabullirnos de asumir esa verdad, si es que está presente en nosotros. Y puede que en todos esté presente en un grado, porque aquí estamos hablando de un continuo, no estamos hablando de algo como on-off, así como que tengo o no tengo, amo o no amo, soy envidioso o no soy envidioso. No, es de 1 a 1000, digamos. ¿Cuál es mi rango? ¿Mm? Y más encima uno se mueve. ¿Ya? Podría nunca haber sido envidioso y de repente aparece alguien o uno ve algo y se enciende, empieza a hervir la tetera, digamos, de la envidia interior. ¿Sí? Enseguida. He pensado yo con respecto de la envidia. Cuando uno envidia a alguien, envidia todo. Quiere todo lo de la otra persona. No solamente la envidia lo que está floreciendo, lo que florece en esa persona, sino que está pidiendo todo, en fin, todo lo que es. Y también las cosas malas que la otra persona puede obtener en el camino que tiene, en el sendero que está siguiendo. Entonces, yo lo veo así, es decir, uno tiene su sendero y no puede envidiar el sendero del otro, porque su sendero es para uno, que Dios le puso en su camino. Entonces, desde esa perspectiva, para mí no corre la envidia. Ya. Interesante, ¿eh? No sé si lo había empezado, lo repito. El riesgo de la envidia tiene que ver con cuando se envidia en el fondo el sendero del otro, la vida completa del otro, ¿ya? Y todos tenemos, digamos, vidas distintas. Al inicio comentaban eso. Tenemos vidas distintas, caminos, estamos en el mismo camino, digamos, el delgado, el que Jesús nos planteó, pero dentro del camino delgado nuestros procesos son distintos, los recursos que el Señor nos ha dado, y particularmente los dones. Unos son oreja, otros son dedo meñique, otros son rodilla, otros son cuello. ¿Mm? Y pucha, me hubiera gustado ser oreja y soy dedo meñique. Hay una canción de Marcos Vidal, no sé si la conocen, de un payaso que quería ser trapecista. Búsquela, no, ¿cómo se llama? ¿Mm? Ya, pero canción de... La IA puede ayudar. Canción de Marcos Vidal, de un payaso. Y cuenta la historia de un payaso que quería ser trapecista y un día era envidioso y dijo, vamos, voy a probar, porque si puede él, ¿por qué no puedo yo? Se subió al trapecio, ¡wup! Se cayó. No había malla, cuadrapléjico. Quedó en la silla de ruedas y adivinen qué pasó. El circo se cerró porque la gente iba a ver al payaso. ¿Sí? Quería comentar a propósito de que no existen club de los envidiosos, que es cierto que es un concepto que uno tiende como a rechazarlo, ¿cierto? Incluso a no cuestionarse tanto en ese punto. Pues estaba pensando que en realidad el tema de la envidia puede estar muy próxima a otro concepto que hoy día sí es muy manejado y muy visto como algo positivo, que es el tema de la competitividad. Entonces, hoy día sí podemos hablar de club de competidores y eso es súper bueno, eso es muy bien visto. Y no estoy diciendo que la competitividad en sí misma sea mala, el problema, o tal vez sí, no sé, el problema desde lo que estoy pensando, digamos ahora, tiene que ver con el hecho de que el competir con otro, en el fondo lo que está ocurriendo es que yo me evalúo
en referencia a ese otro que va corriendo en paralelo a mí o un poquito más rápido. O sea, mi autodefinición, mi autovaloración está determinado por ese otro y no por la gracia y la bondad de Dios y este camino, este sendero particular y singular que Dios me dio a mí. Como decía el hermano Luis, que no hay espacio para la comparación con el camino del otro, porque ese es un camino único también. Entonces, cuando el competir se internaliza en nuestra vida como algo tan natural y como tan de nuestro siglo, entonces inmediatamente yo también recuerdo las palabras de Pablo de que no nos acomodemos a este siglo, porque este siglo es estas cosas son muy sutiles y algo que parece tan bueno termina generando en nosotros un estado de comparación, ¿cierto? Y de querer correr a la velocidad que va corriendo el otro. Es fundamental, genial. Sí, déjeme unir esto y enseguida. Me alegra mucho que las clases se hagan así, ¿ya? Porque hay muchas cosas que no saldrían si no las dijeran ustedes, ¿ya? Y que ni siquiera están en el libro. Entonces, van surgiendo, el Señor va armando la clase y van saliendo cosas importantes. El tema de la competencia, enseguida les voy a dar la palabra, pero el tema de la competencia es muy importante. A principios de este año o a fines del año pasado salió una investigación en una revista muy importante a nivel mundial de varios científicos de la Universidad de Buenos Aires, que hacían un estudio sobre no solamente del ser humano, sino sobre organismos vivos y la tendencia a desarrollar tumores. Y se daba muchísimo más en los organismos que tenían conductas tendientes a la competición, en lugar de organismos que tendían a la colaboración. Es decir, un estilo de vida competitivo nos puede llegar a matar. Nos daña nuestro sistema. Por eso la Biblia tiene una tendencia marcada de colaboracionismo y no de individualismo. Queridas y queridos, el sistema nos vende el individualismo como la única alternativa. Gana la carrera. Todos los deportes tienden a entrar en ese juego de soy el que gana, tengo que ganar y ganarle a otro, ¿ya? Y los deportistas de alto rendimiento muchas veces tienen vidas horribles porque tienen que ganar y si no ganan ponen su identidad en eso, ¿ya? Tenemos que ser excelentes competidores, tenemos que ganar siempre a mí. Como lo decía Pablo, pelear la buena batalla contra esta naturaleza caída. Y siempre ser mejor que yo ayer y peor que mañana. O sea, mañana voy a ser mejor que hoy. Cada día. Pero mi carrera es contra mí. Y a favor de mí, digamos también. Competir con otros no tiene sentido y es destructivo biológicamente. El punto es que estamos siendo bombardeados día tras día de que el individualismo, de que tú ganas, sé un winner y da lo mismo, sé mente de tiburón y toda la cosa, y la gente que le va bien es gente egoísta, normalmente individualista, que no ama, ¿ya? Que le importa un rábano el sufrimiento de las grandes mayorías. Y muchas veces son los que gobiernan. Es horrible. El Señor nos llama a tener un corazón que colabora, que se alegra con el bien del otro, que suma, que no compite con otro, sino que quiere que el otro también salga adelante. Y la envidia está involucrada en esto. Es verdad.
que es muy importante esto. No hay camisetas de soy envidioso, pero sí soy un buen competidor. O sí soy un ganador. Y un ganador es leru leru. Perdiste, jaja, te gané. Y si pierdo yo, ¿por qué no gané? Envidia. O sea, la envidia mueve la competencia. Bueno, hay mucho que hablar de eso. ¿Sí? El tema se llamaba El payaso, el de Vidal. Y segundo, me llevó a mi infancia con lo que estaba diciendo. Y recuerdo una oportunidad en que había una niña muy enferma y no tenía previsión. Mi papá la llevaron a ella en vez de mí al médico porque ella estaba enferma. Y a mí me daba tanta rabia porque habían llevado a esa niña al médico y en cierta forma yo siento que sentía envidia. ¿A qué me lleva esto? A pensar de que si está la envidia en mi vida es porque hay una inmadurez en mi vida espiritual. Porque yo creo que aquí nos habla de las características del amor, pero es un amor maduro. Un amor que no tiene envidia, que no se jacta, que se goza en el otro. Entonces me lleva a reflexionar cada vez que yo sienta esas cosas malas en mí, volver mi mirada a Cristo y pedirle perdón al Señor y que me ayude para poder ser como Él quiere que yo sea y no como lo que yo pretenda ser o lo que yo quiera ser, sino que Cristo sea reflejado a través de mí. Eso, pastor. Gracias. Y gracias por la confesión también, porque estamos en crecimiento. Todos. Todos tenemos un grado importante de inmadurez en alguna dimensión. En las primeras clases comentaba de que, por ejemplo, con mi esposa, ella se parece a Jesús en algunas cosas que yo no me parezco y yo me parezco a Jesús en unas cosas que ella no se parece. Y tenemos que ir pareciéndonos más a Jesús. Y es como una escultura que me sobra mármol, digamos. Y el Señor tiene que sacar, cincelar ahí. ¿Ya? Y algunos el tema de la envidia es un cototo. Así que la envidia. Y otros el tema de, no sé, la jactancia. Y otro el tema de que no les cuesta tener paciencia y así. En algún ámbito o en todos, en algún sentido y en algún nivel, estamos fallando de estos verbos del amor. Porque uno puede tener súper buena intención, pero en la práctica no lo vive. Y a todos nos pasa, ¿sí? Bueno, yo pintaba. Y en un tiempo que estuve participando de un taller, ahora me hace pensar de que la envidia y la competitividad hace perder el enfoque de uno mismo. Porque yo recuerdo, a mí me gusta pintar realismo, entonces yo me demoro mucho porque me voy en el detalle y eso a mí me hace bien, es lo que me gusta. Y había una señora que siempre iba a mirar mi pintura, ella también estaba pintando lo de ella y me decía, oye, me da rabia contigo, nunca termina esa pintura, si esa pintura ya está terminada, ya qué más le sigues colocando. Entonces yo le decía, si usted no pasara tan pendiente de mi pintura, usted ya había terminado la suya. Entonces me hizo relación con lo que he escuchado acá. Bueno, buen punto, perder el camino, ¿ya? Perder el camino. Cada uno, y esto ha salido hoy día marcadamente, cada uno tiene su propio andar, ¿ya? En el camino del Señor tenemos nuestro propio andar. Y no te empieces a mirar hacia el lado porque mira hacia el lado para ayudar, para colaborar, pero no deseando, ni codiciando, ni envidiando el bien del otro. Alégrate con el bien del otro. Bueno, Dios nos llama a sustituir la comparación y la competencia con otros y la envidia con la gratitud. Y la palabra clave, que dije que la íbamos a dejar al pie de página, es gratitud. ¿Cómo vencemos la envidia? Sea agradecido. Sea agradecido por lo que tienes, ejercítalo diariamente, anótalo. No se puede ser infeliz y agradecido al mismo tiempo. Sea agradecido y agradecer también por otros, por lo que tienen otros, por el bien de otros, no por las maldades de otros, por el bien de otros. El amor sin envidia aprende a celebrar la gracia de Dios en los demás. Y eso nunca implica reducir nuestra... La verdad, miren, ¿se acuerdan en la parábola de los trabajadores que entran en distintos momentos del día a trabajar y al final el jefe les paga lo mismo? Y los que llegaron al principio de la mañana dicen, oye, pero ¿cómo es la cuestión si nosotros trabajamos más? Y suena bastante lógico, ¿no?
Piensen, pónganse en el lugar. ¿Ya? Pero hay un tema que no se clarifica muchas veces de esto. Es que ese jefe, Dios, no puede pagar más. Porque se dio a sí mismo en la cruz y como Espíritu Santo. Se dio. Él se dio a sí mismo. Quiso llenar nuestro vacío con su presencia. Se nos regaló. ¿Qué más podría dar? ¿Me entienden? Por eso no es que que le da uno a un poquito, otro, se nos da hacia manos llenas y dice, a ver, ¿qué voy a dar? Me voy a dar yo. Y eso es lo propio del amor. No hay mayor regalo, no hay mayor cosa que se pueda hacer que dar la vida. Y eso es lo que hizo Dios a través de Jesús y como Espíritu Santo también, dándose. Entonces, ¿qué más quieres? Si el amor mismo que sustenta el universo se nos regaló, ¿qué más podemos pedir? La envidia es loca. No tiene mucho sentido en esta perspectiva. Oremos. Señor, líbranos de el mal, como decía la oración, y específicamente de la envidia, de vivir enredados en la competencia y en la comparación. Permítenos vivir y seguir el sendero que tú nos diste con gratitud, con alegría, con bendición a otros. Lo pedimos por Jesús. Amén.